del coloquio Agua para una ciudad sostenible, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Como ustedes recordarán, quienes asisten más o menos constantemente a este espacio y quienes no, pues bueno, buscamos conversar sobre los problemas urbanos y regionales que tienen que ver con el agua, con las crisis hídricas ahora, por ejemplo, en este ciclo en particular, y qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo es el panorama actual y qué implicaciones tiene? ¿Qué soluciones pueden darse? Si existen soluciones, si no existen. Y bueno, para el día de hoy tenemos el enorme gusto de contar con dos grandes colegas que hacen un papel increíble en temas de divulgación sobre cambio climático, que son el doctor Bernardo Bastien y la maestra Raisa Pilatowski, quienes nos van a platicar un poquito más acerca de lo que ellos han investigado, de lo que ellos han conversado en distintos espacios. Llevan, por ejemplo, un proyecto que se llama Estudios Planteando, en el que conversan sobre distintos temas de cambio climático, desde distintas ópticas, también desde una perspectiva muy interdisciplinaria. Entonces, el día de hoy ellos vienen a conversar con nosotros, a presentarnos algunos temas que tienen que ver con crisis ambientales, crisis hídricas en las ciudades. Y pues nada, bienvenidos, qué gran gusto tenerlos y bienvenidos de vuelta también a la UNAM. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y qué gusto ver a tantas personas aquí reunidas para esta plática. Y como bien ya mencionó la maestra Laila, pues sí, estaremos hablando de esta combinación, ¿no? Entre, pues sí, cambio climático, impactos a los ecosistemas y su relación con la crisis hídrica. Y pues queremos decirles que estamos abiertos a que hagan sus preguntas, ¿no? A lo largo de la presentación, comentarios. La idea es que sea una conversación, ¿no? No nada más unidireccional. Entonces, pues, vamos a empezar a presentar, pero que sientan esa confianza, ¿no? De escribir sus comentarios y los vamos a estar leyendo. Mi pantalla. Ahí está. ¿Sí ven la presentación? Sí, ya. Muy bien. Ya se ve, gracias. Y pues un gustazo estar aquí con todos ustedes, todas las personas que están poniendo en el chat desde dónde están conectades, que genial. Y pues bueno, empecemos esta charla sobre cambio climático, ecosistemas y crisis hídricas. Y para comenzar esta charla, quiero comenzar con una historia. Quiero presentarles a Adelita, que es una tortuga marina que vivió en los 90s en México. En el año 1990, unos pescadores en Baja California, que de hecho ya vi que alguien está acá desde Baja California, pues encontraron esta tortuga marina enredada entre las redes de pesca, de la cual pues salieron a pescar, regresaron y vieron que estaba ahí enredada, y como pues en esos momentos estaba mucho más, digamos, en boga o apenas estaba en alza este tema sobre el problema de la cacería de tortugas, o de que se comían sus huevos, o de que no se respetaba su hábitat, pues básicamente estos pescadores se las dieron a unos investigadores que estaban ahí, ¿no? Unos investigadores que estaban justamente estudiando animales marinos. Entonces, estos investigadores, lo que pasó fue que tuvieron a Adelita en cautiverio durante alrededor de 5 o 6 años para estudiar, pues básicamente cómo funcionaba su metabolismo, ¿no? Hacían pruebas de sangre, la tenían como en un acuario, pues en una pileta para estudiar diversas formas, diversos proyectos que llegaban al grupo de investigación, pues cuidaban ahí muy bien a Adelita, hasta que Adelita pues fue creciendo y se convirtió pues en una tortuga pues ya más madura y digamos muy fuerte, ¿no? Muy lista para la acción. Y en eso llega un investigador de Estados Unidos y dice, ¿sabes qué? Ahorita, en 1997, donde ya tenemos acceso a dispositivos GPS, ¿por qué no le ponemos un GPS al caparazón de Adelita y la liberamos al mar y vemos si esta tortuguita que ha estado en cautiverio todos estos años
podría regresar a su sitio de anidación. Y eso era muy importante en ese momento porque no se conocían los sitios de anidación de esta especie de tortugas marinas. Se sabía que por allá del otro lado del océano había algunos sitios de anidación, pero se quería encontrar los sitios de anidación de estas tortugas. ¿Dónde estaban? ¿Más arriba en California o más abajo en Baja California Sur? ¿Dónde estaban? Tal vez poniéndole este GPS a la tortuga de Lita podrían descubrir si podía regresar a su sitio de donde había venido en algún momento hace 7 años. Entonces, este investigador le pone un GPS a Adelita, monta un sitio web, imagínense, estamos hablando de 1997, donde era uno de los 10 sitios web, yo creo, que existían, hace el primer live stream, la primera, digamos, transmisión en vivo, y ese sitio web es un mapa que tiene el mapa pues de México, de Estados Unidos, y que va a ir, digamos, rastreando dónde está Adelita cada día. Pues para sorpresa de todo mundo, empezando por los investigadores que crearon este proyecto, resulta que Adelita no se fue a ningún sitio de Estados Unidos, ni de México, ni de algún lugar para regresar. O sea, su sitio de anidación no estaba ahí. Estaba a más de 2,000 kilómetros a la distancia del otro lado del Océano Pacífico, cuando se creía que realmente ninguna especie podía realizar un viaje tan largo y se creía que había zonas muertas ahí en el océano donde pues había poca comida o las corrientes eran muy difíciles para cruzar. Pues bueno, Adelita lo logró. Diario se metían los investigadores a ver con asombro cómo avanzaba y avanzaba y avanzaba. Y después de 365 días, o 366 más o menos, un año con un día después, llegó a Japón, a su sitio de anidación. Y pues bueno, esto fue una de las grandes sorpresas pues, que sucedió en el mundo de la biología marina, ¿no? Que las tortugas podían viajar tan grandes distancias. Y no solo eso, sino vean esa línea recta que hizo la tortuga Adelita. Bueno, aquí la vemos medio curveada porque es un mapa del planeta que está en 2 dimensiones, pero vean nomás qué derechito se fue desde México hasta Japón, sin perderse. Y entonces estas noticias pues empezaron como a generar un poco pues de cuestionamiento, ¿no? De qué es lo que estaba pasando, qué es lo que no se conocía de estas tortugas. Y esto llegó a oídos de otro grupo de investigación que fíjense lo que sucedió en este otro grupo. Este otro grupo tenía tortugas en un estanque y empezó a experimentar con unas fuentes eléctricas, electromagnéticas, que ponían alrededor del cuarto. No crean que metían ahí electricidad a las tortugas ni hacían nada malo con ellas, sino que ponían alrededor una reja metálica alrededor de estas piscinas, y lo que se daban cuenta es que cuando cambiaban de dirección la corriente eléctrica, las tortugas comenzaban a nadar al lado contrario de esta pileta. Entonces, básicamente, estas dos, digamos, piezas de evidencia fueron las clave, ¿no? Para descubrir qué, para descubrir que las tortugas pueden sentir el campo magnético del planeta Tierra. Esta es una representación de cómo se ve el campo magnético de nuestro planeta. O sea, el campo magnético se genera en el núcleo del planeta Tierra, básicamente debido a todo el hierro y níquel que hay ahí, y debido a que se está moviendo, a que es líquido, pues genera una corriente electromagnética que va a dar hasta mucho más allá de la atmósfera, ¿no? Y que es la que nos protege, por ejemplo, de las ráfagas solares, ¿no? De toda esa masa del sol que viene como pegando, es como nuestro escudo invisible que pues realmente funciona bastante bien para desviar algunas partículas, pero también funciona bastante bien para que algunos animales como Adelita no se pierdan en su camino para descubrir cuál es la ruta para regresar a casa, por ejemplo. Entonces, esta es una representación de cómo se ve el campo magnético si lo pudiéramos ver o percibir los humanos. Pero la realidad es que pues el campo magnético aquí en este momento, alrededor de mí, alrededor de ustedes, nos está rodeando, pero no lo vemos y no lo sentimos, no lo percibimos. No es algo como
pues la temperatura, que tampoco la podemos ver, pero la podemos percibir en nuestro cuerpo, o como por ejemplo, pues la radiación de luz visible, ¿no? Que pues es lo que nos permite ver. Hay muchas cosas en este mundo que percibimos, pero hay otras que no podemos percibir así solitas, que necesitamos algún instrumento para poder verlas. Y este es el caso del campo magnético. ¿Y cuál es nuestro instrumento en el campo magnético? Pues la brújula. La brújula fue inventada justamente para que siempre apuntara hacia dónde van las líneas de campo de norte a sur y podamos ubicarnos en cualquier punto del planeta donde estemos, ¿no? Entonces, básicamente, aquí les va una pregunta pues para todos ustedes, que me gustaría que si pueden responder en el chat. ¿Qué se les ocurre que esté sucediendo otra cosa en el planeta, que también sea algo que sea difícil para nosotros de percibir o imposible, como el campo magnético, que no tenemos unas células así en nuestro cerebro, como Adelita, que ella sí lo tiene, y otras aves que tienen estas células que pueden ayudarles a sentir cómo está el campo magnético, pero nosotros no? ¿Qué otra cosa en el planeta Tierra tiene esa característica que no podemos percibir? Entonces aquí dejen volar su imaginación. Les invito a que contesten en el chat qué se les ocurre. Todas las respuestas son válidas. Dejen volar su imaginación. Ah, venga, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar participando. La gravedad, radiación solar, temperatura del océano, el aire, la gravedad, algo referente a la ecolocalización, o igual está relacionado al campo magnético, podría ser, Erika, el agua. Ok, pues hay cosas que, por ejemplo, la gravedad es algo que sí, justo es un concepto como que tal vez hay veces que no podemos, hay veces que se nos olvida, ¿no? Que está aquí, pero pues es algo que podemos pues percibir, ¿no? O sea, por eso nuestros pies están pegados así de que juntísimos al suelo cuando caminamos, porque lo podemos estar percibiendo, aunque en realidad pues puede que eso a veces como que pase a segundo plano, ¿no? Y podemos, aunque a veces necesitamos un instrumento para sentirla, ¿no? O sea, esta pluma, o sea, esta es un instrumento que me demuestra cómo es la gravedad. El aire es interesante porque, pues sí, a veces lo podemos, cuando digamos hay viento, lo percibimos, ¿no? Cuando el aire se mueve, lo podemos percibir, o cuando hacemos que entre a nuestros pulmones, pero fuera de eso igual como que siento que, exacto, o sea, se nos olvida, tal vez nuestra piel no siempre puede percibir exactamente todo lo que está en el aire. El agua, bueno, pues si te metes a nadar, pues ahí sí la sientes, pero a veces no. El movimiento de las placas, sí hay cosas que son tan lentas que no la podemos percibir. No, pues me encanta sus participaciones, la velocidad a la que se expande el universo, por supuesto, la posición del sol en el cielo. Sí, claro, o sea, si estuvieras en un cuarto totalmente encerrado, pues quién sabe cómo la podrías percibir, ¿no? Pues muchas gracias por participar. Otra de esas cosas que les queremos contar el día de hoy, que es de estas cosas imperceptibles por, por nosotros los humanos, es la siguiente. Es el cambio climático. O sea, realmente podemos percibir cosas o consecuencias del cambio climático, pero el cambio climático difícil de percibir. Bueno, y un poco para como comenzar a identificar por qué es tan difícil identificar este problema, es pues comenzando con esta distinción, ¿no? ¿Qué es qué es el clima? Porque muchas veces podemos mezclar lo que podemos percibir en un momento dado con lo que en realidad
las personas que se dedican a estudiar el clima pues se refieren, ¿no? Que es un promedio de 30 años de las condiciones atmosféricas. Entonces, de hecho, Bernie tiene una como figura muy bonita para entenderlo, ¿no? Podemos ver las condiciones atmosféricas, ¿no? Cuando llueve, la temperatura, la velocidad del viento, todo eso los podemos ver como bolas de chicle, ¿no? De un color, puede ser la temperatura, temperaturas cálidas son chicles rojos y temperaturas frías son chicles azules, pero el clima es toda la máquina de chicles, ¿no? Todas esas bolas combinadas, entonces tienes una máquina con muchas bolas azules, pues ya tienes una tendencia, ¿no? Y si tienes una máquina de chicles con muchas bolas rojas, pues tienes otra tendencia. Entonces el clima es como la combinación de todas esas condiciones y pues así como decíamos, ¿no? Las tortugas marinas, algunas aves tienen elementos biológicos que les permiten percibir el campo magnético de la Tierra, pues lamentablemente nosotros como seres humanos no tenemos nada que podamos decir, aquí en mi nariz siento que el promedio de 30 años es ¿no? Sino que lo único que podemos ver es en realidad el tiempo, ¿no? El clásico, ¿no? De pues, cuando llueve, corran, metan la ropa, cuando vemos los rayos, cuando cae granizo, cuando hay un huracán, cuando hay sequías. Todo eso lo podemos percibir al momento en el que pasa y eso es el tiempo atmosférico. Pero no, el clima es toda esta abstracción, ¿no? Es combinar todos estos datos de 30 años para decir, esta es la tendencia de lo que está pasando en un lugar. Y ¿cómo podemos entonces, ya me medio adelanté, pues sí, o sea, existe en realidad una delita del cambio climático, hay algo en la naturaleza o en lo que hayamos diseñado los humanos que nos permita percibir cómo funciona el cambio climático y qué es lo que cómo está impactando, ¿no? A nuestro planeta y a nuestra especie. Y pues bueno, digamos que una de las adelitas que han surgido en los últimos años, pues son justamente los ecosistemas, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo muy hermoso en esta figura que es como no sé cómo llamarlo, porque es como una combinación de gráfica con ilustración científica que fue realizada por el famoso explorador Alexander von Humboldt en 1807, cuando estuvo viajando por todo el mundo, pasó muchísimos años acompañado de un botánico francés y cuando hallaba ahí por Ecuador, en los Andes, en el monte Chimborazo, pues se fueron a escalar, ¿no? Todas estas montañas y a registrar no solo los datos del tiempo, ¿no? De la temperatura, de la presión, diferentes datos, sino también las especies que habían en cada punto, ¿no? De esta montaña. Entonces, a esta gráfica le llamaron la tableau physique, ¿no? Como esta tabla física de atributos físicos, pero no solo son físicos, sino que si nos acercamos, cada una de estas palabras corresponde a una especie de vegetación que se encontraba a esa altura de la montaña, ¿no? Y si nos alejamos podemos ver cómo no solo es la vegetación, sino también tomaron estos datos, ¿no? De la temperatura, de la precipitación, de todo, ¿no? Hicieron este compendio increíble y es como en la ciencia moderna el referente más antiguo, digamos, que tenemos de estos datos, ¿no? Como referencia que podríamos tener para comparar hoy en día. Y de hecho, eso fue justo lo que hicieron un equipo de científicos en el 2012. Dijeron, pues vamos a usar la tabla physique de Humboldt y vamos a compararla con cómo está la distribución de especies hoy en día en este mismo monte y ver si la diferencia de temperatura, que desde 1866 ha sido de 1.46 grados en Ecuador, pues sí ha tenido un impacto en las especies de esta montaña. Y pues lo que encontraron es que sí, es así, como pueden ver en esta también como combinación de gráfica con ilustración científica, es que se ha movido hacia arriba, ¿no? Los límites de la vegetación, del glaciar, de la agricultura incluso, y pues que esto va siguiendo una tendencia también con el alza en la temperatura. Y esto es algo que no solo se ha visto en cuestiones de altitud de las montañas,
sino que también se ha visto en cuestiones de latitud, ¿no? Este mapita muestra cómo los ecosistemas, como ciertos ecosistemas ya están migrando hacia latitudes más altas, ¿no? Entonces vemos que, pues no sé, bosques que antes, no sé, solo se encontraban como en los trópicos, están subiendo cada vez más para arriba, los boreales, ¿no? La tundra cada vez tiene un espacio más reducido, ¿no? Hacia el norte. Entonces, los ecosistemas alrededor del mundo son nuestra delita para ver que el cambio climático ya está teniendo efectos hoy en día. Bueno, y justo eso, ¿qué tiene que ver con, pues con nosotros, con la sociedad, con los elotes de aquí? Pues eso es un poco a lo que me dediqué en el doctorado y a lo que me sigo dedicando, no a los elotes, sino a ver cómo tiene impactos el clima en las cosas que nosotros valoramos como sociedad. Y entonces, ¿cómo podemos hacer medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático que funcionen no para solo bajar la temperatura o cosas que tienen que ver con la física del clima, sino cosas que tienen que ver con nuestro sistema de valores como humanos, lo que nos importa, qué es lo que queremos salvar y cómo eso que queremos salvar se ve afectado por el cambio climático, ¿no? Entonces, dentro de estas cosas que queremos salvar, en la economía ambiental tenemos, digamos, una clasificación de diferentes valores o de diferentes contribuciones que le aporta la naturaleza a la sociedad. Entonces, estas contribuciones, llegamos a grandes rasgos, o una de las muchas clasificaciones que puede haber, son las siguientes. O sea, la primera es valores que nos da la naturaleza, valores de uso que encontramos en el mercado, ¿no? Cuando digo mercado, no solo me refiero al mercado de la esquina, sino digamos a todo lo que tiene un precio de mercado, lo que puedes intercambiar por dinero o por algún otro bien o servicio, como por ejemplo la comida, ¿no? Toda la comida que viene de los ecosistemas, ya sean naturales o sociales y naturales, pues todo eso son cosas que usualmente podemos encontrar en el mercado, intercambiar por dinero, y son cosas que nos llenan a los humanos, a la humanidad, no solo la panza, también pues el corazón y cosas que queremos, que apreciamos, ¿no? Como por ejemplo este ejemplo de los elotes, ¿no? También existe otro tipo de cosas que le llamamos valores de uso, pero que no están en el mercado. Que son como, por ejemplo, el ir a una montaña, escalar, hacer un alpinismo, un senderismo con los amigos, con la familia, solo. O sea, explorar y caminar esos montes, esos ecosistemas, esos bosques, también es una manera en la cual usamos los ecosistemas sin que necesariamente tengamos que hacer un intercambio en la economía de mercado para su uso, ¿no? Afortunadamente aún en el mundo quedan y vamos a luchar porque sigan quedando cada vez más lugares abiertos a todo el mundo, que podamos seguir explorando, que sean seguros, que no tengan un precio de entrada, ¿no? Entonces estas son otros valores de uso que nosotros vamos al ecosistema o que nos llega, como por ejemplo el aire limpio, la brisa marina. Pues por respirar la brisa marina no hay un precio, ¿no? Pero es algo que nosotros estamos usando y que nos llena. Y aún así hay un tercer tipo de valor, que son los valores de no uso, que son cosas que, aunque nosotros nunca interactuemos con ellas, tienen un valor para nosotros simplemente el hecho de que existan. Por ejemplo, para mí, que siga existiendo un pedacito de glaciar en el volcán Popocatépetl en la Ciudad de México, para mí es algo que tiene un valor. Aún así, ahorita no está en la Ciudad de México, aún así no tenga planes de ir a visitarlo pronto y aún así no lo haya visitado antes, para mí tiene un valor que eso exista, saber que aún queda una montaña con un glaciar, con un ecosistema ahí. Entonces hay cosas que nosotros valoramos de la naturaleza que no necesariamente tenemos que usarlas para poder valorarlas, ¿no? Y entonces estos son ejemplos míos, pero así como yo tengo ejemplos,
en cualquier lugar donde haya una interacción entre ecosistemas y personas, van a surgir un tipo muy específico de valores múltiples de los ecosistemas y la sociedad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Como ya Raiza les dijo, hay hay observaciones de cómo los ecosistemas están cambiando en el mundo, ¿no? O sea, ya que tenemos esta tabla de la Tableau Physique de Humboldt y tenemos comparaciones desde 1800 hasta 2012, podemos ver aquí arriba en cada uno de estos puntos es una observación donde ya se vio que el ecosistema está migrando a latitudes más altas o a latitudes más altas. Pero ¿cómo eso afecta a las personas, a las cosas que valoramos, ¿no? ¿Cómo afecta a los elotes, a las excursiones, a los valores intrínsecos de la naturaleza? ¿Eso cómo afecta? Eso es más difícil de poner un número o de poner una cuantificación a eso, y pues eso es a lo que me dediqué en el doctorado. ¿Y cómo lo hice? Pues básicamente lo que hice fue tomar un modelo de sistema dinámico de vegetación global. O sea, ¿qué es esto? Esto es un modelo computacional en el cual, por ejemplo, si se imaginan un globo terráqueo, se divide al planeta en pequeñas celdas, y esas celdas se modela o se estima cuál sería la vegetación actual que existe en cada una de esas celdas. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda tienen unos que parecen como globitos, que pues, en realidad es la representación de un tipo de árbol, por ejemplo, bosque tropical, templado, boreal, pastos, y ese tipo de árbol, ¿qué tan grande es o qué tan pequeño es y cómo va creciendo alrededor del tiempo, guiado por cosas que los árboles necesitan, que son que la temperatura promedio, la precipitación, cuánto llueve en esa celda del mundo, y cuánto CO2 hay disponible y cómo es su competencia en comparación a cómo compite con recursos contra otro tipo de árboles que están también ahí presentes en el modelo. Entonces, lo que podemos hacer es tomar este modelo de vegetación global y proyectar cuál sería el calentamiento a 20, 50, 100 años y cómo irían cambiando la temperatura en cada una de esas celdas y cómo va cambiando la precipitación, la disponibilidad de agua y la disponibilidad de CO2 en la atmósfera, ¿no? Para que hagan la respiración las plantas. Y podemos proyectar cómo se verían en el futuro estos ecosistemas que, como bien decía Raiza, pues son como la Adelita, o sea, ellos sí van rastreando la cantidad de agua y la cantidad de clima, la cantidad de temperatura que hay a lo largo de periodos climáticos, ¿no? Que es alrededor de 30 años o más. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? Bueno, pues aquí tienen 3 mapas, cada uno es en 3, digamos, horizontes de tiempo, uno lo que va a pasar a corto plazo, a mediano y a largo plazo. En amarillo y rojo pueden ver los lugares que van a perder cubierta de ecosistemas naturales alrededor del mundo bajo escenarios de cambio climático. Entonces, por ejemplo, pueden ver que en muchos lugares están perdiendo o hay una combinación perdiendo, ganando en azul, pero a largo plazo, ya del lado derecho, todo el mundo, casi todo el mundo, va a estar perdiendo alrededor del 20% de los ecosistemas en su celda, en su píxel de aquí de este modelo, ¿no? A excepción del norte, que va a estar ganando estos ecosistemas que están migrando hacia el norte. Y otra manera de ver esto es a través de esta gráfica, que si aquí se fijan, por ejemplo, del lado izquierdo dice la latitud en grados del norte a sur, y cada píxel en esa latitud o el promedio de ese píxel, cuál es, en promedio, cuál es el porcentaje de ese píxel que está cubierto por vegetación. Entonces, pues tenemos como lugares como cerca del Ecuador o en los polos que está casi la mayoría del píxel está cubierto por vegetación, y lugares un poco más desérticos donde los píxeles casi no están cubiertos por vegetación, ¿no? Los que están ahí como en latitudes medias. Y no solo nos dice qué tanto están cubiertos estos píxeles, sino también estamos viendo aquí qué tipo de biomas
está cubriendo a este píxel. Entonces, en azulito tenemos los biomas boreales, luego en verde le sigue también boreales o templados, también tropicales, y aquí hay una pregunta: ¿cuánto cubre cada píxel y se espera que haya efecto de la geografía local en la vegetación en estas proyecciones? Cada píxel es alrededor de, creo que entre medio grado y 1 grado, me parece, que serían como alrededor de, creo que 100 kilómetros cerca del Ecuador. Pero eso lo tengo que checar más a fondo. Y sí, o sea, sí se espera que haya un efecto de la geografía local. Por ejemplo, estos píxeles toman en cuenta que si está cerca del mar, como este modelo se acopla a un modelo de circulación general, que son los modelos que se utilizan para entender proyecciones de dinámica del clima. Entonces toma en cuenta, pues, si estás a cierta altitud o si estás cerca de un lago, cerca de un cuerpo de agua, del mar, a qué latitud estás también, cerca de montañas, si te llega el viento por un lado o si el viento se seca antes de pasar a tu región porque ya pasó por una montaña y precipitó todo. Todo eso toma en cuenta esto. Y de la gráfica del lado derecho, donde dice long term, o sea, a largo plazo, del 2081 al 2099, tenemos qué tipos de biomas estamos ganando, o bueno, cada píxel está ganando, y qué tipos de biomas cada píxel está perdiendo. Entonces, lo que podemos hacer es, en cada región del mundo, qué tipo de ecosistema te va a llegar y qué tipo de ecosistema vas a estar perdiendo por cambio climático, ¿no? Y esto es muy importante porque después podemos analizar, pues, cuáles son los valores, las cosas que a ti te importan, que te está dando ese ecosistema, que vas a perder, que nos vamos a tener que adaptar a eso, que vamos a tener que encontrar nuevas maneras, tanto de política pública, pero también de cómo funcionamos más empáticamente como sociedad para poder ser resilientes a estas pérdidas. Y entonces aquí, por poner un ejemplo, a lo que hice fue, pues, agregar a nivel país qué tipo de biomas o de ecosistema se estará perdiendo a corto plazo en azulito, mediano plazo en verde y largo plazo en rojo, ¿no? Entonces aquí tenemos Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, aquí debí haber puesto la gráfica para México, sería buena idea. Y podemos ver que algún tipo de, por ejemplo, algunos ecosistemas boreales se estarán perdiendo, mientras que otros templados se estarán ganando, ¿no? O sea, los que necesitan más frío, como el planeta se está calentando, pues van a perderse, ¿no? Y en cambio los templados, que pues en Estados Unidos están del lado de como más calientito de ecosistemas, pues estarán ganando terreno, ¿no? Porque las áreas se van a expandir. Y así, tenemos otro ejemplo para Brasil. O sea, hay casos en los que los ecosistemas que se ganan en total son más de los que se pierden, como en el caso de Estados Unidos. Y hay casos, como en el de Brasil, en el que los ecosistemas que se pierden son más que los ecosistemas que se van a ganar, digamos en total, ¿no? Entonces, pues cada país va a estar experimentando cambios distintos en este sentido. Y bueno, ese es uno de los ejemplos que he estado investigando, pero en realidad, pues, la literatura de cambio climático y de los efectos del clima en los ecosistemas, pues ya es muy robusta, ¿no? En cuanto a qué es lo que se sabe de los impactos del clima a nivel global. Esta es una de las gráficas del IPCC, del sexto informe, o sexto, ¿no? Bueno, del que salió más recientemente en 2022. De cómo los ecosistemas a nivel global se van a estar afectando en cuanto a divididos por tipo de ecosistema terrestre, digamos, de lagos o bueno, de agua dulce y océanos, ¿no? También cómo van a estar cambiando las especies, cómo van a estar, pues, migrando, que es realmente el ejemplo que yo les di en especies terrestres, igual de agua dulce y de océanos. Y pues también, ¿no? Cómo la fenología de estas especies va a estar cambiando. Es decir, imagínense que alguna, por ejemplo,
planta florece antes de tiempo, antes de que sea el tiempo, por ejemplo, de reproducción de polinizadores. Y entonces, si no hay ahí una buena coordinación entre lo que florece la planta y los polinizadores llegan pues para alimentarse de esta planta y también polinizarla, pues ahí, ¿no? Si hay cambios en esta coordinación, pues también los ecosistemas fallan. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que se han estado estudiando y pues en general nos dice que tenemos, o sea, que estamos como muy seguros de que estas cosas están cambiando debido al cambio climático. Y bueno, ahí tenemos un comentario de Carla que dice que afectaría la seguridad alimentaria. Y sí, o sea, 100%, ¿no? Como que todos estos impactos, pues al final de cuentas desencadenan toda otra serie de repercusiones también, pues a los seres humanos, ¿no? Que como decía Bernie, tenemos varias dependencias y sistemas de valores asociados a ellos. Entonces, definitivamente la seguridad alimentaria es uno de ellos. Y pues aquí hay otra pregunta, si quieres, antes de pasar al siguiente tema. Si quieres vas y mientras la leo ¿La y lees? pienso en la Ok. respuesta. Va. Ay. Bueno, nada más lo voy a leer para todos los que están aquí. Dice, saludos desde Perú. Quisiera saber si con esa proyección de tu modelo realizado y visto en un ecosistema local puede proyectar puntos relictos de ecosistema. Por ejemplo, aquí en la ciudad capital de Perú, Lima, hay puntitos de biodiversidad como ecosistemas artificiales y naturales conservados por la población y dudo que se vayan a exterminar, afortunadamente, por lo tanto van a seguir por mucho tiempo. Sería bacán si lo pudieras mostrar con un ejemplo. Va. Entonces piénsalo y ahorita vamos a hablar de eso. Pues bueno, así como los ecosistemas son como nuestra delita de los impactos del cambio climático, pues hay y pues ¿qué es lo que lleva a delita? Pues el campo magnético, pues también el problema del cambio climático y cómo afecta a los ecosistemas está ligado a un problema, no un problema, sino un proceso que incluso muchas personas que hablan de cambio climático se refieren a que es un problema de la distribución de energía, pero eso en gran medida a lo que afecta es a la distribución del agua en la Tierra, ¿no? Que es, digamos, el tema de este seminario. Entonces, conforme vemos que se está calentando la atmósfera, pues cambia todo cómo funciona el ciclo del agua, ¿no? Entonces, la atmósfera puede tener más vapor de agua en ella, o sea, si estamos viendo que, pues no sé, actualmente es 0.001%, pues tal vez va a aumentar, no sé en cuánto porcentaje, pero toda esta distribución, todo este cuadrito, este cubo complejo que vemos, ¿no? Donde la gran mayoría es el agua que se encuentra en los océanos, este pedacito de aquí es el agua dulce subterránea, las capas de hielo, esto es el agua en la atmósfera, el hielo en el suelo, la humedad en el suelo, los pantanos, los ríos, es este mini cuadrito que vemos aquí, estos son los lagos salados, esta línea es el agua salina subterránea. Toda esta distribución, como la conocemos, está cambiando, ¿no? Gracias al cambio climático. Y pues eso es lo que también está guiando cómo se están distribuyendo los ecosistemas, ¿no? Si el glaciar sube, pues las especies que están más ligadas a eso, pues lo van a seguir, ¿no? Si la precipitación cambia, pues las especies que dependen de la precipitación también van a cambiar. Pero antes incluso de pensar en cómo el cambio climático está afectando a esta distribución, tenemos que ver cómo ya, pues, nuestros propios sistemas, ¿no? Nuestra propia organización social está creando una diferente distribución, ¿no? O sea, sí tenemos esto, digamos, en la parte física, ¿no? De cómo funciona simplemente el planeta hace que así esté distribuida el agua, pero del agua que nosotros podemos aprovechar no solo está determinada por factores climáticos y factores físicos y factores geográficos, sino que también está determinado por factores sociales. Entonces, aquí una disculpa por solo usar ejemplos de México, porque son con los que más estamos familiarizados, pero yo creo que pueden hacer eco y si hay personas de otros países en Latinoamérica, estaría muy genial que en los comentarios pusieran, pues sí, o sea,
seguramente existen ejemplos parecidos, entonces que también los compartan con nosotros. Entonces, pensando en que ya existe una problemática del agua previa incluso a pensar en el cambio climático, aquí hay algunos ejemplos que reporta el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, eso es de hace un par de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que las cuencas y acuíferos de mayor importancia en términos de habitantes y actividad económica ya están sobreconcesionados y sobreexplotados. En México, la gran mayoría de las concesiones de agua se van para la agricultura, seguido para el abastecimiento del agua potable y seguido para la industria, pero por ejemplo este es un acercamiento a cómo está distribuida estas concesiones en la Ciudad de México. Como pueden ver, la mayoría es para abastecimiento público, ¿no? Son pozos, pero en el norte es para la industria y aquí así puse este puntito y dije, a ver, ¿de qué es esta concesión? Para un club de golf, ¿no? Entonces, también hay que considerar cuando pensamos en cómo el agua se está distribuyendo, pues, ¿para qué usos, no? Y les recomiendo mucho esta herramienta que se llama cartocritica.org.mx, donde tienen toda esta información y no solo para temas de agua, sino para muchos otros temas. Tenemos también que el gran porcentaje o sea, ya tenemos que casi el 70% de los cuerpos de agua están contaminados en el país y no, o sea, no es una cuestión pues quién sabe por qué será, ¿no? O sea, es un proceso que se está dando, digamos, conscientemente, ¿no? O sea, ¿quién está concesionando? El gobierno, en específico con agua, que es esta figura que da las concesiones, autoriza a que las industrias puedan descargar sus aguas. Este es un río que pasa por Tlaxcala y Puebla y que se considera uno de los más contaminados de México, y no se les pide, ¿no? Que la calidad, bueno, creo que con la nueva NOM ya cambiaron los requisitos, la nueva norma para calidad del agua, pero digamos que a lo largo de los últimos años se ha permitido, ¿no? Que de por sí la poca agua a la que tenemos acceso, pues empeore su calidad y también pues que su cantidad, ¿no? ¿Quién la puede usar? Seguimos con, también está aumentando el número de conflictos y la competencia por el agua. No sé si ustedes si están familiarizados con el caso, ¿no? De este tratado que existe entre Estados Unidos y México, de cuánta agua puede usar cada lado, ¿no? De lo que llega de este río en la frontera con Chihuahua, y pues que hace un par de años pues hasta hubo pues estos enfrentamientos tan duros, ¿no? Que terminaron en muertes, y hay que considerar que en estos casos pues para qué se está usando esa agua, ¿no? En Chihuahua, para sembrar almendra, para sembrar nuez, o sea, son usos que son, qué tanto de verdad nos están sirviendo a las personas, ¿no? Para tener una vida, para este bienestar, ¿no? Y pensando en este sistema de valores que mencionaba Bernardo. Y también tenemos que hay un problema en dispendio, en eficiencia, y aquí, perdón por poner un poco el foco rojo a nuestra casa de estudios que nos invitó, pero incluso, ¿no? Estudios de la misma ciudad universitaria, en la UNAM, pues se muestra que se consume muchísima agua, ¿no? En 2019 se consumió el equivalente a 735,000 albercas olímpicas, y el dato que quería resaltar más bien es ¿no? Que en el 2021, en plena pandemia, cuando no se estaba haciendo uso de las instalaciones, se consumieron casi 1 millón de metros cúbicos de agua, y eso es porque hay fugas, ¿no? Entonces no estamos atendiendo ni siquiera el problema de desperdicio que existe en la actualidad. También otra cuestión es que cada vez es menor el financiamiento del sector agua, y un poco relacionado a lo anterior, o sea, solamente se construye, pero no se está invirtiendo en mantener, ¿no? Todas estas construcciones, toda esta infraestructura. Y aquí esto lo reconocerán las mismas personas del PUEC, porque es una grafiquita que me gusta mucho que realizaron, ¿no? O sea, no estamos viendo que sin pensar en cambio climático, sin pensar en cuestiones, digamos, físicas, hay
distribución inequitativa del agua, y esto se puede ver, ¿no?, por procesos políticos y procesos sociales. Entonces, como les decía, ¿no?, esta es la distribución por tipo de actividad, ¿no?, sobre todo agrícola para el riego de cultivos, luego abastecimiento público, luego generación de energía y luego industria. Y pues en la Ciudad de México, pues no todo el mundo tiene el mismo acceso al agua, y como decía, seguramente en las ciudades que también están representadas en el público de esta plática, podemos ver ejemplos. En Lima también es muy conocido, ¿no?, que la distribución del agua no es igual para todos. Hay colonias que tienen pues cobertura constante y de buena calidad, mientras que otras no tienen para nada. Entonces, no es un problema de es que hay sequía o es que no llega suficiente agua, sino es un problema de distribución. Y ahora añadámosle a eso el cambio climático, ¿no? Entonces ya estamos viendo que el cambio climático sí está teniendo un efecto en cómo va a ser la distribución del agua. Entonces, y aquí está lo que mencionaba alguien que dijo, Carla, sí, ¿no?, lo de la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, ya estamos viendo que con el cambio climático va a haber impactos en la escasez de agua. Este es un ejemplo en la producción de comida, y en esta gráfica, pues va a poner, así como en el caso de los ecosistemas, va a haber sitios que se van a ver beneficiados, ¿no? O sea, aquí donde tiene el más menos, puede que haya lugares donde se vayan a ver beneficiados porque tal vez les va a llegar más agua, pero tienen que estar preparados para ello, porque si no, si eres un lugar que está acostumbrado a cierta cantidad de agua al año y de la nada te llega un montón de lluvia y no estás preparado, pues no vas a poder aprovecharla, ¿no? Nosotros vivimos muchos años en la ciudad de Davis, California, que es una ciudad muy, muy seca, ¿no? Por lo general son como 8 meses o 9 meses de puro sol, ¿no? Ni una sola gota de lluvia, y en invierno es cuando llueve, y apenas este fin de semana tuvieron una lluvia impresionante, ¿no?, que hizo que todo su sistema pues colapsara, ¿no?, porque no están acostumbrados a tener esa cantidad de lluvia. Entonces, esta redistribución del agua sí puede llegar a ser positiva para algunos lugares, pero si no estamos preparados, de nada va a servir. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos bueno, este es el nivel de confidencia, o sea, que tanto pueden asegurarse que es debido al cambio climático, que esos impactos son debido al cambio climático. Entonces tenemos que ya para las islas pequeñas en el Pacífico ya es muy, muy seguro que van a tener muchos impactos en la pesca, en la escasez de agua, y que van a ser solo impactos, ¿no?, en este caso. Pero tenemos casos como Europa y América del Norte donde pues va a haber de los dos. Y así podemos pensar, ¿no? O sea, en ciudades junto al mar, pues no hay tantos datos, ¿no? O sea, no hay suficiente evidencia, entonces eso nos indica que hay que hacer mucha investigación en estos casos, en las regiones montañosas, etcétera. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un comercial, que tenemos un podcast con el programa de investigación en cambio climático con la UNAM, que se llama Climitología, donde hablamos de mitos relacionados al cambio climático, y de hecho tuvimos la fortuna de tener también a la maestra Laila Estefan de invitada en nuestro episodio sobre el agua, pero digamos que quería traer esta cita de nuestro episodio sobre eventos extremos, ¿no?, de la doctora Nacheli Ruiz, donde dice, o sea, no tenemos ni resueltas ni siquiera cosas que tienen una manifestación cíclica, ¿no? Pensemos en la Ciudad de México cada temporada de lluvias, y de igual manera les invito a que pongan ejemplos de sus ciudades. Entonces tenemos que empezar ya a diseñar medidas para controlar, ¿no?, estas dinámicas del agua y del clima en la ciudad. Y mientras más estemos preparados para lo que ya sabemos que pasa y que ni siquiera estamos preparados, pues ya estamos empezando a prepararnos para lo que sigue, ¿no?, que es el cambio climático. Y ella dice, no, es como gatear y correr. Para correr primero tenemos que aprender a gatear, pero ni siquiera estamos aprendiendo a gatear para los problemas que ahorita nos están afectando de agua, como un ejemplo. Y entonces, como un poco para ir abriendo la conversación y que vayan pensando, y ya veo que ya hay muchísimas comentarios y preguntas, lo cual está genial. Como que tenemos que empezar por ser, no solo vernos como ciudadanos en el sentido de que, pues yo tengo un derecho a recibir agua limpia en mi casa, que sí, o sea, es un derecho, ¿no?, y debería de ser. Pero no como quedarnos de brazos cruzados y decir, pues bueno, ya, es lo único que me toca, ¿no?, el derecho a recibirla y ya.
sino que tenemos que estar involucrados, ¿no? Saber de dónde viene, saber para qué se usa, preguntarnos cómo podemos lograr una distribución más justa y preguntarnos cómo podemos prepararnos ante posibles crisis, porque si esperamos a que llegue, no vamos a estar listos, porque o sea, ya podemos ver, ¿no? Cómo funciona ahorita el status quo, ¿no? Y la política actual es, pues, esperar, ser reactivos, ¿no? Esperar a que pase el problema y luego reaccionar. Entonces tenemos que empezar a prepararnos y a decir, yo sé de dónde viene, sé que voy a tener seguridad hídrica, seguridad alimentaria, todo eso tenemos que empezar a construir comunidad, ¿no? Porque solo así podemos estar preparados para ello. Entonces, pues si quisiéramos abrir la conversación, y podemos hacerlo respondiendo las preguntas, pero también puede seguir, ¿no? Con comentarios, con diálogo, con lo que quieran. Perfecto. Pues, o sea, en primer lugar me pareció increíble la presentación, creo que condensa como muchas dudas que a veces tenemos todos sobre cambio climático, sobre qué puede pasar, un poco el desplazamiento, si se me permite utilizar esta palabra, un poco es de la biología, de los ecosistemas, ¿no? De cómo se están moviendo los biomas, cómo se van a mover, un desplazamiento hacia el norte. Creo que, sobre todo en esta gráfica y los mapas que mostraron, creo que me parece muy contundente qué es lo que nos va a pasar o hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Y cómo se cierra un poco con el tema del agua, ¿no? Al final, sin agua, pues no tenemos vida, ¿no? El agua es vida. Entonces, un poco estas relaciones como dialógicas que creo que no estamos entendiendo del todo. Y nada más para abrir un poco y un poco también para preguntar. Cuando yo escucho hablar muchas veces de cambio climático, de crisis hídricas, yo no sé si también tiene que ver con un tema de comunicación, que bien lo hacen ustedes, o sea, lo hacen de una forma, a mi parecer, extraordinaria, como problemas que a veces pueden llegar a ser como muy técnicos o con palabras muy científicas, cómo también hacer que la gente haga conciencia de esto, ¿no? Un poco se habla, por ejemplo, en el agua se habla mucho de la cultura del agua, ¿no? De hacer como conciencia de la contaminación del agua, de los usos, de cómo aprovecharla mejor y demás, ¿no? De cómo se contamina en otras áreas, como en Ciudad de México lo usamos y se contamina, por ejemplo, ¿no? El valle en la parte de Tula, ¿no? Que es como bastante evidente, pero supongo que en otras ciudades sucede exactamente lo mismo. Tenemos también un tema como ahí central en el caso del norte, el caso de Ensenada, Tijuana y posiblemente San Diego. Creo que hay como ahí un nexo bastante interesante que también habría que estudiarlo. Y en el caso de cambio climático sucede también lo mismo. Es un tema que también tal vez existe la información, pero no está dada de una forma que pueda ser un poco más sencilla o una forma más coloquial, que podamos entender todas estas dinámicas. Y si es así, tal vez podrían haber como acciones, un poco como pensar así como cultura del agua, cultura del cambio climático. Y bueno, eso no quería quitarle la palabra en realidad a nuestros asistentes, nada más era como un comentario general. Pero bueno, comentan también un poco el caso de Lima. Yo no tenía idea, no sé si ustedes, que Lima es una ciudad desierto, la segunda después del Cairo. Comentan también un poco ese tema. Preguntan, ¿en dónde se pueden consultar las proyecciones locales para México, quizá a nivel municipio, de los modelos GSM de cambio climático más aceptados? Pregunta Mauricio Reyes. Y ajá, bueno, si quieres te doy la palabra y ya vamos dándole. Sí, gracias. No, pues sí, está muy interesante lo que dices, porque sí, o sea, yo creo que por un del cambio climático y por otro, pues respondiendo a esa pregunta, ¿no? De Ana María, que decía, es un proceso que parecería que está lejos, pero ¿qué podemos ser las personas de a pie, ¿no? Según tu modelo. Entonces, solo para aclarar una cosa, o sea,
el modelo que les presenté solo toma en cuenta un factor, que es el desplazamiento de biomas, pero hay muchos otros factores que están también siendo afectados, ¿no? De los ecosistemas, como su funcionamiento y no solo el desplazamiento por el cambio climático, sino también cuáles son los escenarios que pueden jugar un papel en el cambio de uso de suelo. Entonces, esas proyecciones no las está tomando en cuenta. Mi modelo simplemente está viendo, ok, cuáles son las consecuencias del desplazamiento por el cambio de estas variables, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer, digamos, nosotros como ciudadanos al ver estas proyecciones? Pues bueno, hay varias variables. Primero, pensar en adaptación, ¿no? Ok, si me va a llegar aquí al lugar, al país donde vivo, un ecosistema al cual, por ejemplo, no estoy acostumbrado, no lo conozco, no lo podía conocer antes, pues puedo voltear a ver a las comunidades, a las personas que hoy en día viven en ese tipo de ecosistema y cuál es su tipo de relación con el ecosistema, cuáles son sus actividades económicas, qué son a las amenazas, pero a los beneficios también a los que se enfrenta al convivir con ese ecosistema. Y entonces, ¿cómo meto dentro de mis políticas de planeación, de desarrollo urbano, rural, esta idea de decir, bueno, hoy vivimos en este tipo de clima y de ecosistemas, pero esto puede cambiar? Y entonces, ¿cómo hacemos cosas que no sean inamovibles, ¿no? Sino sistemas que se puedan adaptar? Entonces, yo diría pensar en eso. Pero también hay también hay un tipo de discurso como que también nos lo tenemos que apropiar, que es como ustedes vieron que todo el norte está ganando ecosistemas, ¿no? De acuerdo a este modelo. Pues todos esos países del norte también coinciden con que es lo que llamamos el norte global, ¿no? Que son los países pues más ricos, que son los más responsables de la crisis climática y pues que aparte van a estar ganando ecosistemas pues altamente productivos, ecosistemas que pues van a enverdecer, digamos, también hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas en el cambio climático. Diferenciadas porque tú tienes una responsabilidad histórica para ayudarnos a las comunidades y los países del sur global a afrontar mejor estos temas, ¿no? Entonces, pues también es un discurso del que ustedes se pueden apropiar de decir, ok, como sí, adentro tenemos que hacer cosas, pero también desde afuera se debe de exigir como un apoyo internacional de financiamiento climático también, ¿no? O de ayuda que a veces los países lo hacen ver como de, no, pues caridad, pero pues no, o sea, en realidad es responsabilidad histórica. Entonces yo resaltaría esos dos temas, pero y a ver, voy a seguir leyendo, pero no sé si Raiza quieres responder algunas preguntas. No, pues sí. Estoy viendo también los comentarios, ¿no? De Sumac, que aquí dejó varios, ¿no? De que muy pocas zonas de veda, creo que ahí no estaban activada esa capa del mapa, pero les invito a que se metan a esa página y jueguen con todo lo que se puede ver, porque la verdad es muy, muy buena recopilación de mucha información geográfica. ¿Qué política de agua para México es la que se recomienda según el modelo? No sé si quieres hablar de eso. Sí, no, pues este modelo no toma en cuenta, digamos, qué políticas de adaptación o mitigación en cuestión de agua se podría implementar, sino más bien lo que hace es cuantificar cuáles serían los daños y de ahí decir como, bueno, entonces esta cantidad de daños, por ejemplo, al Producto Interno Bruto, por ejemplo, es el 3% anual en promedio para países en Latinoamérica, se va a perder debido a la migración de ecosistemas. Entonces, ¿cómo haces para que al menos apoyes políticas públicas que aunque vayan a costarle hoy en día al gobierno, apoyes que a pesar de que sean costosas, pues puedes hacer una equivalencia, ¿no? Ok, pues igual y esto nos va a costar el 1% del PIB anual, que es muchísimo, pero es menos que perder el 3% anual del PIB cada año, ¿no? Entonces lo puedes como pasar a estos equivalentes monetarios, que no necesariamente quiere decir que puedes comprar o vender
esta naturaleza, sino es lo que equivaldría a en este escenario. Entonces, bueno, o sea, nos puede ayudar como para eso y pues decir, o sea, si una política de agua, de una mejor distribución de agua, pues va a costar, no sé, implementar tal vez como sistemas que limpien el agua y rediseñar el sistema hídrico y nos va a costar tanto porcentaje, pues tienes este tipo de modelos que apoyan el decir, bueno, pues es costoso, pero no es tan costoso como los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que este modelo no tiene como esas variables hídricas, pues sí te puede dar una pequeña brújula para enfrentarse a eso, y eso también va relacionado como a la pregunta de Sumac, que dice, aquí en la ciudad capital de Perú, Lima, hay puntitos de biodiversidad como ecosistemas artificiales y naturales conservados por la población, y dudo que se vayan a exterminar afortunadamente. Por lo tanto, van a seguir por mucho tiempo, y sería bacán si se pudiera mostrar en el modelo. Sí, o sea, digamos que a este modelo se le puede añadir mucho de cuáles son nuestras acciones, ¿no? En cuanto a planeación urbana y a cuanto a cambio de uso del suelo, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo que sería un gran siguiente paso para hacer. Ah, bueno, estaba viendo la que seguía, que es lo de las compañías refresqueras, que qué papel juegan en la distribución de agua. Y yo creo que, yo diría que sí es muy importante, tal vez no en cuestión de proporción, que la siguiente pregunta habla de lo de la agricultura. Como vimos, es temas como de proporción, la industria es la que menos usa, pero una cuestión es el uso y otra es la contaminación, ¿no? Y en la cuestión de las refresqueras, lo que yo diría también que es clave es como, porque pues esas compañías son las que están también detrás del agua embotellada, ¿no? Entonces, gracias a ellas, digamos que el Estado puede decir, pues yo ya no me tengo que preocupar, ¿no? De dar este servicio a la población, porque pues ya está esta parte, ¿no? De privada que está como de algún modo compensándolo. Y yo creo que es muy importante porque justamente, ¿no? Como que nos mete en esta mentalidad de pues ya no hay nada que hacer. O sea, si el Estado no me va a dar el agua que necesito, pues la voy a tener que comprar, ¿no? Que es lo que pasa en la gran mayoría en México y que incluso, o sea, ya se da, ¿no? Que como no tienes acceso a agua limpia, pues mejor compras refresco, ¿no? O sea, como que la intrusión y la presencia que tienen las refresqueras comparada con lo que debería de haber de agua potable, pues es muy importante. Y yo creo que algo que dicen los expertos, por ejemplo, en tratamiento de aguas y en distribución de agua, dicen, o sea, sí te venden agua embotellada, pero no hay nada, no hay ninguna ley ni ninguna regulación que diga que hay que revisar de dónde viene esa agua. O sea, bien podría ser la misma agua de la llave que tú no estás tomando, la que te están dando en una botella de agua. Entonces, yo creo que sí tienen un papel muy importante en el sentido de que están muy metidas en cómo funciona la distribución actual de agua y están muy metidas en temas de legislación, ¿no? Hay todo un tema de captura regulatoria en el gobierno, de que, por ejemplo, Coca-Cola tiene personas muy bien posicionadas en el gobierno de México que en cuanto se quieran pasar leyes que favorezcan, no sé, la distribución de agua potable por vías públicas, pues están muy bien metidos para detener esas legislaciones, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante también estar conscientes de eso y estar como ciudadanos, pues sí, conscientes en el sentido de saber qué está pasando, ¿no? En esos temas de legislación, de poner presión a nuestros representantes en las cámaras, sacar a la luz, ¿no? Todo esto que está pasando tal vez más por abajito. Y en el tema de agricultura es igual, porque quiero ya saltarme a la siguiente pregunta, que era qué está pasando con la agricultura, porque sí, es la actividad que mayor suministro de agua requiere, pero como decía, o sea, si ya nos vemos, acá no pude como desglosar mucho, pero si vemos qué actividades agrícolas están requiriendo más agua, son para el tipo de productos que no son necesarios, ¿no? O sea, son para, como decían, nueces, ganadería. O sea, la mayoría de la población que se dedica a la agricultura de subsistencia en realidad lo hace a través de agricultura de temporal, ¿no? Dependen de las temporadas. Y eso sí es muy importante también considerar cómo el cambio climático va a impactar eso. Pero
en realidad la agroindustria también, de nuevo, es la que tiene esta gran presencia, ¿no? En temas de concesiones, en temas de uso, en temas de desperdicio. Toda esta sobreexplotación, pues en su gran mayoría viene de esos grandes jugadores. No sé si Bernie quieres añadir. Pues pasando a la pregunta de Mauricio Reyes, ¿dónde se pueden consultar proyecciones locales de los modelos de circulación general de cambio climático? Creo que ahorita el programa de investigación en cambio climático, el pink.unam.mx, está desarrollando un portal, no sé si ya esté arriba, se llama Data Pink, que es como la idea, proveer eso, ese tipo de proyecciones. A ver, déjame seguir leyendo. Igual si ves una Laila que quiera sacar a tema, nos dices. Sí, preguntan también un poco, me parece interesante, ay, se me fue a estar, se fue el chat, disculpen. Pero hablaba un poco de los esfuerzos globales, aquí está. Ya existen acciones para llevar a cabo una mejor gestión del agua, no solo en México, sino a nivel mundial. Se podría trabajar en una identificación de buenas prácticas y su tropicalización a las necesidades locales. ¿Qué opinan? No, pues sí, o sea, ahí totalmente de acuerdo. Sí, o sea, yo creo que igual, o sea, no sé, como que me viene mucho a la mente y también otra pregunta que hicieron, ¿qué onda con la agricultura en México, no? Y pues, ¿qué onda con la agricultura acá? Pues que está muy dividida, ¿no? O sea, la mayoría de la agricultura en México son, pues, agricultores pues, de producción para autoconsumo, que no tienen un sistema de irrigación y que, bueno, pues depende su cosecha de las lluvias, ¿no? Entonces, pues sí, justamente, o sea, ahorita hay muchos como sistemas o sea, como que políticas de agua, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde estamos, pues que tiene que ver mucho con concesiones, o con subsidios para riego, ¿no? Entonces, o sea, como que ese tipo de cosas pues, no funcionarían en países donde pues no tienes un sistema de riego, sino que dependes, pues totalmente de las lluvias, ¿no? Entonces, o sea, pues sí, la parte como de tropicalizar o cómo adaptamos las políticas que han funcionado, pues es algo, eh, o sea, que totalmente se tiene que hacer y no adaptar así nada más porque funciona en otro país, ya nos va a funcionar a nosotros, ¿no? Eso fue algo de lo que pensé. Y creo que también, nada más un poco para añadir a la discusión e ir un poco cerrando, creo que también aquí otro tema que se ha tocado de forma constante, tal vez no de forma directa, tiene que ver mucho con el papel de las instituciones, con, digamos, el papel del Estado, ¿no? Viéndolo como desde una perspectiva más sociológica, más desde la ciencia política. ¿Qué tanto también la falta de actuar o el actuar, las dos cosas del Estado y de las instituciones públicas, han impulsado muchas de estas expresiones de cambio climático, de crisis hídricas, ¿no? Creo que también aquí, por ejemplo, los casos que mencionaba Raiza en el caso de la UNAM, me parece una excelente forma de ser autocríticos, inclusive nosotros desde nuestra casa de estudios, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México no tengo tan claro, en el caso de otras ciudades, se desperdicia más o menos entre un 30 y 40% del agua por fugas, ¿no? Por un tema de mantenimiento de la red del agua. ¿Qué pasaría si ese 30% se disminuyera tal vez a un 5 o 10%? ¿Cómo sería la distribución? ¿Tendríamos una mejor distribución o continuaría con estos esquemas de desigualdad que bien también ustedes ya comentaban, ¿no? Hay un tema ahí que tiene que ver, por supuesto, con los aspectos ambientales y también hay otro tema que tiene que ver con esta distribución desigual, con este papel del Estado, en cómo, por ejemplo, también eso hace limitado pensar en estos perfiles de gobernanza ambiental, de gobernanza hídrica, que ahora se discuten tanto dentro de los espacios académicos y no académicos. Sí, no, creo que acabas de dar un gran punto. Justo acababa de escuchar los resultados de un modelo que se hizo de adaptación para la Ciudad de México,
se llama, se me fue el nombre, Megadapt se llama, y que justamente vieron eso, ¿no? Que los del SACMEX, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México, decían, no, es que el problema es que no tenemos recursos. Y en el modelo ponían, o sea, si tuvieran recursos infinitos, de todos modos no habría una buena distribución del agua. Entonces, o sea, como empezar a atender todos esos problemas, ¿no? También, sí, es un gran punto. No sé si todavía tengamos chance porque hay muchos comentarios muy buenos. Sí, tenemos chance de unos 10, 15 minutitos más para ir cerrando con todo gusto. Va. No, pues sí, solo retomando lo de lo que decías, o sea, que mucho viene pues desde la política, desde quienes tienen como cómo se distribuye el poder, ¿no? También en la toma de decisiones y pues qué empresas están como cabildeando para que se tome decisiones a su favor. Y por ejemplo, en la Ciudad de México comentaban pues toda la cantidad de ríos entubados que hay y cómo se le ha dado pues una prioridad al automóvil, ¿no? Entonces, pues ahí, o sea, tiene que ver con un tema totalmente de pues cómo planeas tu ciudad y para quién, ¿no? Que es, bueno, pues para los que tienen carro, y cuando no alcancen, pues hago otro segundo piso y así hago otro túnel y así, ¿no? Pero pues lo que queda atrás es como, pues el agua, ¿no? O sea, un río que debería estar viendo la luz del día, intercambiando oxígeno con el aire, o sea, o sea, un río no es, o sea, como este sistema cerrado, ¿no? O sea, un río es, pues justamente el intercambio de cosas también con alrededor, ¿no? De agua, de evaporación, precipitación, o sea, un río vivo, ¿no? Y pues ahorita, ¿cuántos ríos están entubados? Que pues es como así, ¿no? Como si fuera una persona así o sea, así entubado, ¿no? O sea, casi, casi en sus últimos, o sea, en lo menos que puedes decir que está apenas vivo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que ahí es como algo que también como ciudadanos de a pie, tenemos que exigir, ¿no? O sea, cueste lo que cueste, o sea, hay que desentubar los ríos porque o sea, son las venas, ¿no? De la ciudad. Sí, como que conectando un poco es que estoy viendo acá que hay varios comentarios así de Rogelio, de Ana Cristina, de Adriana, ¿no? Como de esta parte de la Ciudad de México, ¿no? Donde está como, pues el problema de la temporada de lluvias y cómo vamos o sea, tal vez se pueden solucionar cosas a nivel comunidad, pero ¿qué pasa cuando el cambio climático es un poco más grande, ¿no? Regionalmente y se vuelve más complejo? Y Ana Cristina pregunta que cómo podemos combatir los problemas de corrupción, que no pagan lo que deberían pagar por el agua y pues todo esto, pues sí, ¿no? Las empresas que están coludidas, ¿no? Para llevarse lo más posible y el tema de la planeación y que dice Adriana que hay una consulta sobre el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial y que ha sido muy criticada, y que tienen en común la demanda de parar el fomento al desarrollo inmobiliario descontrolado que ha tenido un impacto en la crisis hídrica y agravado los efectos del cambio climático. Entonces yo diría que en ese sentido sí son varias peleas, ¿no? Sí son varios frentes y hay que, o sea, a veces no sé, incluso personalmente, como que lees de tanto y dices, ay, ¿por dónde empezar? ¿Y qué me toca a mí? Pero creo que cuando empiezas a ver estos detalles te das cuenta que hay varias vías y ya también hay varias personas. O sea, si vemos justo a nivel local, ¿no? Lo que está pasando en el barrio de Joco, ahí junto al Estadio Azteca, ¿no? Que también están levantando la voz, ¿no? Contra lo que se quiere construir para ahorita, para el Mundial. Como que a nivel local sí están existiendo estas resistencias, ¿no? De decir, no queremos esto, pero también está la parte legal, ¿no? De decir, no queremos estos planes, ¿no? Y de destapar, de sacar a la luz quién está detrás, ¿no? De decir, a ver, este político, su hermano es dueño de este inmobiliario, ¿no? O sea, como que tenemos que trabajar en todos esos frentes y tal vez, pues justamente no nos toca a cada uno de nosotros hacer todo eso, sino decir, bueno, yo tal vez soy mejor en la parte de pues hacer escándalo, entonces me voy a ir con los vecinos de Joco a hacer escándalo cada fin de semana. Yo soy más de leyes, pues me voy a ir a ver qué onda con esto y revisarlo y dar contrapropuestas. Yo soy más me gusta la comunicación y el periodismo, pues vamos a hacer un reportaje, ¿no? De quién está. Entonces como que siento que haciendo estas redes y estas colaboraciones y estas ligas y estas comunidades y no empezar desde cero, ¿no? Justamente aliándonos con quienes ya están haciendo algo desde ahorita, pues ya podemos empezar a trabajar eso.
creo que hemos respondido, o sea, han respondido bastante bien como a gran parte de los planteamientos que se han presentado aquí. Creo que también, nada más para ir cerrando, muchas veces quienes estudiamos como temas ambientales o temas que tienen que ver como con el territorio, caso ciudades, territorio y agua, nos damos cuenta de esto que tú comentas, Raiza, ¿no? Que es un problema bien complejo, parece hasta algo cual nos reímos muchas veces, ¿no? De decir que la respuesta fácil es decir, es un problema complejo que requiere de múltiples disciplinas, pero en realidad, de múltiples frentes, pero en realidad es totalmente cierto, ¿no? O sea, si quisiera yo abarcar tal vez el tema del agua desde las distintas disciplinas, no acabaría, no me daría toda esta vida para hacerlo. Lo cierto es que estar conscientes de eso, también lo cierto es que estar dialogando con las distintas disciplinas nos puede llevar también a tener respuestas más completas acerca del problema, ¿no? Me parece muy acertado pensar en, bueno, si esta solución está funcionando en tal ciudad que tal vez tiene características similares, ¿qué se puede hacer aquí en México, no? Creo que dieron aquí ustedes una respuesta o un caso muy claro, que es el caso del rescate de los ríos, ¿no? Hay muchos ríos, hay ríos que siguen, de hecho, medianamente abiertos, como es el caso del río Magdalena, pero está altamente contaminado y hay muchas propuestas que se han quedado ahí. ¿Cómo impulsar todas esas propuestas, por ejemplo, no? Existen otras que a mi parecer aún no sabemos, no me parece que tengamos tan claras las implicaciones a largo plazo que puedan funcionar. No es el caso, por ejemplo, de la desalinización del agua en distintas ciudades. Caso de Chile, por ejemplo, que lo han hecho en distintos puntos, tienen distintas desalinizadoras. Se plantea hacerlo también, por ejemplo, en el caso de Baja California. No tengo claro si ya lo están haciendo. No estoy segura, no sabemos, no tengo tan claro cuál puede ser el impacto a largo plazo, ¿no? De tener como toda esta sal. ¿Qué pasa con todo este componente que se queda ahí lleno de sal? ¿Qué vamos a hacer con esos excedentes, no? Entonces me parece que pensar en todas estas cosas nos da un espacio aún más profundo para seguir construyendo soluciones, seguir construyendo también problemas de investigación y seguir dialogando, no solamente dentro de la academia, sino también fuera de la academia, ¿no? Pensando en los distintos actores que involucran, en el caso del agua y del ambiente, por supuesto, de crisis ambientales, tiene que ver tanto con sociedades civiles como con sector privado, sectores privados. Este tema de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas también me pareció crucial, comentaron aquí también en su presentación, cómo hacer a todos copartícipes de estos temas, ¿no? Y cómo hacer a todos copartícipes de generar acciones para que si, bueno, vas a seguir produciendo porque necesitas también generar empleo en cierta zona, cómo hacer o cómo obligar o cómo hacer visible que si vas a tener esta empresa, entonces seas responsable y puedas tratar el agua y puedas generar menor contaminación, por ejemplo, no solo del agua, sino del ambiente en general. Y bueno, son algunas reflexiones que me van quedando de esta presentación. Creo que hay muchísimo, creo que podría seguir hablando, pero bueno, nada más quería como agradecerles y escucharles algunas palabras para terminar para cerrar la sesión del día de hoy. No, pues sí, buenísimo. La verdad que fue bastante fructífera y con bastantes preguntas que, pues sí, o sea, vienen desde ángulos que yo no pensaba, ¿no? Desde antes. Entonces, como dices, pues realmente se necesita una conversación, estar como abierto desde diferentes disciplinas, desde diferentes perspectivas, a escuchar qué es lo que se está viviendo desde allá. También la ética, como comentaba una de las últimas preguntas o comentarios, pues es fundamental, ¿no? Respetar también los diferentes sistemas de valores, no imponer un valor de solo por el precio que tiene el mercado, sino también hay valores pues intrínsecos o valores que van mucho más allá de lo que podemos imaginar tal vez algunas sociedades así con el pensamiento ya muy occidental, ¿no? De solo valores que utilizas o relaciones como más directas. Entonces, bueno, pues es como, o sea, más que cerrar, empecé a abrir como otro tema, pero pues justo, o sea, hay muchísimas cosas. Así que gracias a todas las preguntas, ahí dejé un link por si queremos seguir la plática, estamos en Twitter como Planeteando
o también directamente me encuentran como Capi Planeta o Raiza Pila, y pues fue un placer. Muchas gracias, Laila. Y pues no sé, Raiza, ¿sí quieres decir algo? No, pues igualmente estoy muy, muy agradecida y muy emocionada por pues, todo lo que pudimos intercambiar aquí. Y sí, o sea, la idea es como seguir esta conversación, porque como dice Laila, esto podríamos seguir por horas, ¿no? Y pues sí, o sea, igual y también un poco para cerrar, me quedé pensando como en esto que han dicho, ¿no? Y como pensar en apropiarnos, no en un sentido de propiedad, es nuestro, ¿no? Sino de vernos como comunidad, como ecosistema, ¿no? Como pensarnos como ecosistema y como parte de los ecosistemas y decir, empezar a crear, ¿no? Los espacios que queremos ver y no solo como ser reactivos, ¿no? Porque es algo que hablamos mucho, ¿no? Como que estamos reaccionando al problema, pero también empezar a ser propositivos en ese sentido y empezar a crear lo que queremos ver. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y esperemos que sea la primera de distintas participaciones que tengamos aquí con el PUEC. Vamos a estar como pendientes y pues bueno, muchísimas gracias, por supuesto, Raiza, Bernardo, y también a todos quienes nos acompañaron y pues, nos permitieron seguir dialogando con sus preguntas. Vamos a seguir pendientes de las siguientes actividades que tengamos. Muchísimas gracias y pues saludos desde Ciudad de México.